Hola, bienvenidos a estos breaks de transformación de ETV, un espacio donde revisamos temas de interés para nuestros negocios. Mi nombre es Nicolás Neguizamón y hoy vamos a hablar acerca de cómo anticipar las necesidades internas y de nuestros clientes. Eh, ¿Qué tienen en común estas empresas? Y hablamos de dos empresas inmensas que son Google y Facebook. Entre paréntesis, los nombres con los que las conocemos en bolsa y digamos de la organización propietaria tanto de Google como de Facebook. Google y Facebook son dos empresas que son fundamentalmente digitales. Esa sería como la primera característica en común que tienen estas dos empresas. Pero adicionalmente, podríamos decir que son empresas que han crecido y que han basado todo su crecimiento y sus fuentes de ingresos en la explotación de los datos y el análisis de datos de sus clientes. Y no solo estas grandes empresas, también tenemos otras empresas que voy a presentarles a continuación, que seguramente también son muy familiares para nosotros y dentro de las cuales decidí incluir algunas empresas colombianas. Identificamos ahí, por ejemplo, Rappi, Mercado Libre, tenemos Nubank, Avi, una plataforma de inmobiliaria, Grupo Éxito, Home Center. Bueno, todas estas empresas tienen en común con tanto con Google como Facebook y muchas otras empresas digitales que han incorporado el análisis de datos y el aprovechamiento de los datos a su cultura organizacional. Es lo que nosotros denominaríamos una empresa data driven. Y data driven lo que significa es que son empresas impulsadas por los datos o movidas por los datos. Entonces, constantemente están revisando formas de generar valor, no solo para ellas, sino también para sus clientes. Entonces, esto es súper, súper importante y es lo que nosotros vamos a empezar a trabajar. ¿Cuáles son las características, digamos, principales de las empresas que están basadas en datos? Podemos definir una gran cantidad, pero fundamentalmente van a ser tres. Primero, toman decisiones del negocio basadas en datos, convierten problemáticas de negocios en problemas de datos y transforman los datos en conocimientos y en acciones. Entonces, esos datos que es como eso tan abstracto, como tan intangible, se convierten en un bien eh, útil para nuestros negocios. De ahí que se determine hoy por hoy que los datos son como el petróleo, ¿no? Es una sustancia de la cual podemos todos sacar provecho. Ahora, ¿cómo se monetizan estos datos? Que sería la pregunta que al final del día nos interesa a todos nosotros, que es cómo sacamos nosotros dinero, cómo generamos valor monetario de estos datos. Hay cuatro vías fundamentales para hacer esta monetización, pero nos vamos a enfocar particularmente en una. Primero, la venta directa de datos, que es vender información que todas estas empresas están recopilando de la información que nosotros traficamos a través de las redes sociales y que estamos entregando, compartiendo y descargando. Productos y servicios basados en datos, que es desarrollar herramientas, informes, análisis que se venden a terceras compañías o a terceras personas. Publicidad y marketing optimizados, de la cual nosotros somos a diario víctimas, por así decirlo, porque nos bombardean constantemente a través de Google, a través de las redes sociales con promociones e información relacionada casi que exclusivamente con temas de consumo. Y esto lo hacen pues precisamente es utilizando algoritmos y análisis de datos de la información que nosotros estamos entregando. Si seguramente nosotros estamos navegando y consultando acerca de, no sé, unos tenis de una marca específica que nos interesa comprar, esa información es analizada y es presentada a nosotros como publicidad y marketing. Finalmente, el mejoramiento de procesos y decisiones, que es la que más nos interesa, porque no necesariamente nuestros negocios tienen una presencia digital muy robusta, pero sí tenemos clientes y tenemos una historia y ofrecemos productos y bienes y servicios a través pues digamos, de nuestros canales tradicionales. Y ese mejoramiento de procesos y decisiones es donde vamos a enfocarnos fundamentalmente. A nivel de mejoramiento de procesos y toma de decisiones, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, ¿qué vamos a mejorar? Mejorar fundamentalmente a nivel de tiempos, ¿cierto? Lo que denominaríamos eficiencias, mejorar los ingresos, que es hacer más con menos, y mejorar productos y servicios. Creo que esto es evidente para todos nosotros. Facilitar la interacción de nuestros clientes, de nuestros proveedores con nuestra empresa y el descubrimiento.
Descubrimiento no solo de valores internos, sino también de nuestros clientes. De ahí que el nombre de esta charla se denomine Anticipar las necesidades internas y de clientes, porque ese descubrimiento es tanto interno como externo. Y finalmente nos va a permitir crear estrategias proactivas, es decir, estrategias de anticipación a las necesidades y una cultura de innovación. Y eso nos hace, por supuesto, pues mucho más competitivos. En un estudio que se hizo en el 2021 en el Centro Superior de Administración, el CESA, una universidad muy reconocida aquí en Bogotá, se identificaron algunas barreras de adopción para los y pymes y pequeños negocios de la analítica de datos. Porque, bueno, yo les acabo de presentar una cantidad de empresas que son empresas que están en Fortune 500 y son empresas inmensas, pero ¿por qué nosotros como negocios medianos y pequeños no podemos adoptar las analíticas? Y se identificaron fundamentalmente cuatro barreras. Primero, la complejidad de las herramientas, desconocimiento de los beneficios, desconocimiento de los conceptos fundamentales y falta de personal capacitado. El objetivo al final de esta charla es que nosotros derribemos estas cuatro barreras y vamos a aprender que a través de herramientas comunes y corrientes y utilizando unos conceptos, una serie de conceptos muy básicos, vamos a empezar a hacer analítica de datos. Quiero compartir con ustedes dos casos de éxito de pequeñas y medianas empresas que utilizaron, incorporaron la analítica de datos en la solución a sus problemas. En este caso, no puedo utilizar nombres ni logos por temas de confidencialidad, pero seguramente vamos a entender muy fácilmente el negocio. Tenemos una empresa de gestión de aseo en copropiedades. Ellos para diferentes copropiedades, conjuntos, edificios en Bogotá prestan servicios de aseo y venden adicionalmente los insumos de aseo. Tienen un problema y es que se generaba dentro de su inventario muchas veces un desabastecimiento o se quedaban con cosas sin vender porque había una falta o una falla de información respecto a cuáles eran las tendencias de uso de los conjuntos que ellos tenían como clientes. La solución fue unificar la base de datos de todos estos pedidos históricos para saber este edificio que llevo 20 años ofreciéndole los servicios, qué me está comprando y cuáles son sus patrones de compra. Se generó un tablero con patrones de compra y los productos que fueran recurrentes. Se implementó una estrategia de canasta sugerida, que es una estrategia proactiva, como lo mencionaba anteriormente. Y aquí lo que se ofrece es la posibilidad al cliente de anticiparse a sus necesidades de manera tal que ellos puedan tomar las decisiones antes de que sea demasiado tarde y al cliente pues le va a ayudar y a mí como empresa también me va a ayudar a manejar mi inventario. Herramientas usadas, Sigo, que es una plataforma de contaduría, llamémoslo así, muy usada y muy conocida por todos nosotros, Excel y Power BI, que son herramientas también que están incluidas dentro de la suite de Office y que todos podemos tener a la mano. Otro caso interesante es de una empresa de maquinaria agrícola liviana. Maquinaria agrícola liviana es guadañas, motosierras, sopladoras, etcétera. No estamos hablando de tractores ni esto, que tenía un problema relacionado con el tema de ventas, fundamentalmente con su fuerza de ventas. Cuando hablamos de temas agrícolas, pues ellos tenían que desplegar una fuerza de venta por diferentes municipios, estaban muy atomizados y eso hacía que tuvieran sobrecostos en sus campañas de activación, que los vendedores se desmotivaran y la solución fue empezar a utilizar análisis de datos para empezar a agrupar esos clientes y diseñar estrategias segmentadas. Esta segmentación se hacía por tipos de clientes y por ubicaciones geográficas. Entonces ya no tenían que desplazar el cliente por tantas ubicaciones, sino que simplemente se centralizaba la oferta o se hacía una feria en una cabecera municipal y venía gente de diferentes veredas, de diferentes municipios y de esta manera se hizo mucho más eficiente esa inversión en promoción. A través de un tablero de control se establecieron indicadores para facilitar mucho más el tema de comisiones y el control de los procesos de venta. ¿Qué se utilizó para esto? Google Analytics, que es una herramienta de Google que nos va a permitir saber quiénes navegan en nuestra página, qué están preguntando, cuáles son las coincidencias. Excel nuevamente y Power BI, que al final de la charla vamos a ver una pequeña práctica de esto. Listo. Creo que está muy claro que nosotros tenemos la posibilidad de implementarlo. Ahora vamos a entrar en la parte conceptual y vamos a revisar muy rápidamente de qué se trata todo este tema de los datos. Para hablar de los datos, vamos a hablar de dos tipos de datos fundamentalmente. Los datos no estructurados y los datos estructurados.
Los datos no estructurados componen la gran mayoría de los datos que nosotros estamos traficando hoy por hoy. Hablamos que por día, cada uno de nosotros está generando 140 gigabytes de datos, de los cuales la gran mayoría son no estructurados. Esa cantidad, esos 140 gigabytes, que equivalen como a 8 o 9 capítulos de una serie en 4K, eh, ¿en qué están contemplados o cómo se constituyen? Pues fundamentalmente los datos no estructurados hacen parte de interacciones, que es cuando nosotros damos un like, cuando nosotros estamos compartiendo, cuando interactuamos con las redes sociales, datos de audio, como los audios que nosotros enviamos a través de las plataformas, la música que descargamos o que estamos escuchando en streaming, fotos de todo tipo, video, tanto el video que estamos generando, el video en demanda o el video en streaming que nosotros estamos viendo. Entonces, esto hace parte de los datos no estructurados. Y los datos estructurados, entonces, ¿cómo son? Los datos estructurados ya son la información como la hemos conocido siempre en nuestras hojas de cálculo, en Excel, etcétera, y son básicamente, pues, arreglos de filas y columnas donde nosotros organizamos información relacionada con nuestro negocio. Entonces, estoy poniendo este pequeño ejemplo, ¿cierto? En el cual nosotros estamos viendo una tablita o un campo de una tabla, donde tenemos una fecha de compra, una categoría de producto, el tipo de producto, la cantidad y el precio asociado a ese producto. Yo creo que para nosotros no es un misterio esto. O sea, todos manejamos nuestros datos así en el mejor de los casos. Vemos que hay diferentes tipos de datos. Tenemos un dato temporal, que sería la fecha, datos de texto, que son pues los nombres de los productos, las marcas, todo lo que está relacionado con datos de texto. Y los datos numéricos, que serían en este caso la cantidad y el precio. Hasta aquí creo que todos estamos absolutamente alineados y estos serían los datos estructurados. Naturalmente, como nosotros no estamos compartiendo estos datos con nuestras redes sociales constantemente, van a componer una parte mínima de todos los datos que se están traficando. Ahora bien, dentro de todos estos datos que nosotros estamos entrando y saliendo de nuestros sistemas, em, habrán datos tanto internos, que son los propios de nuestra empresa, y datos externos. Entonces, yo tengo datos históricos, por ejemplo, como veíamos, de fechas de compra, tipos de compra, etcétera. En el ejemplo de la empresa de aseo, pues voy a tener el cliente, qué producto de aseo me compra, cuándo lo compró. Y también tengo datos externos que pueden ayudar a influenciar este análisis y a enriquecer el análisis de datos. Pero ante todo, tenemos que tener en cuenta que para que nuestros modelos, para que nuestros reportes y para que las respuestas que nosotros demos a través de los datos a estas preguntas de negocio, tiene que haber un criterio de calidad de los datos. Si nosotros ingresamos datos que no son de calidad, datos que no están limpios, pues obviamente lo que vamos a presentar va a ser erróneo y nos va a llevar a tomar decisiones equivocadas. La primera parte y fundamental de una cultura data-driven es manejar la calidad de los datos, y mi invitación es a que lo hagan dentro de sus negocios, con sus colaboradores. Tengan unos criterios muy específicos de los datos y sean celosos con la forma en la que se ingresan los datos. ¿Cuáles son estos criterios de calidad? Fundamentalmente, hablamos de precisión del dato, integridad, conformidad, consistencia, unicidad y completitud. En palabras castizas, ¿de qué estamos hablando? Que el dato que nosotros tengamos sea un dato que efectivamente corresponde a la realidad, que sea un dato que represente una cantidad que está en el mundo real, que si es un nombre, sea un nombre correcto, que tenga la ortografía correcta. Si, por ejemplo, es un teléfono, que el teléfono tenga la cantidad de dígitos de un teléfono celular o de un teléfono fijo. Que, por ejemplo, si es una dirección, que la dirección esté completa. Y todas estas son cosas importantes que nosotros muchas veces dejamos pasar. Y el ejemplo más obvio es los contactos de sus teléfonos. Si uno mira los contactos, siempre va a tener contactos duplicados, tiene un nombre que no tiene teléfono, o tiene un teléfono que tiene un nombre que usted no sabe quién es. Esos son los errores de datos que nos van a obstaculizar estos procesos del análisis de datos. Entonces es importantísimo eso. Hablando del análisis de datos, podríamos también entrar en un campo que es la inteligencia del negocio. Inteligencia del negocio es simplemente una forma de llamar
ciertas etapas del análisis de datos más orientadas hacia la parte descriptiva, que es lo que nosotros vamos a aprender acá. Y la analítica de datos ya tiene que ver un poco más cuando nos vamos al detalle, cuando nos vamos a la operación matemática y cuando nos vamos a otro tipo de análisis más orientados hacia la predicción. Ambos tienen en común que hay una recolección de datos, hay un análisis, hay una identificación, pero la inteligencia de negocio es lo que nos va a permitir a nivel de negocio entender de manera visual y descriptiva qué es lo que está pasando con nuestros negocios. Y eso es lo que vamos pues a tratar de aterrizar a través de un ejemplo práctico. La analítica de datos, pues ya con toda esta información que nosotros hemos recopilado en nuestra inteligencia de negocios, nos va a ayudar a generar diagnósticos, a hacer predicciones, etcétera. ¿Qué tipos de análisis hay? Podríamos hablar de 4 tipos fundamentales: descriptivo, diagnóstico, predictivo y prescriptivo, que nos dan respuestas a unas preguntas muy sencillas. El descriptivo nos va a dar respuesta al qué es lo que yo estoy viendo, qué es lo que pasa, dónde estoy con mi negocio. El diagnóstico nos va a hablar de manera histórica qué pasó, qué fue lo que pasó, por qué mis ventas se disminuyeron, por qué se incrementaron, qué está pasando con un producto. ¿Qué pasará? Sería el análisis predictivo. ¿Qué pasará, por ejemplo, en el siguiente o el primer trimestre del año 2024 basado en la información que tengo actualmente? ¿Cómo se van a comportar mis ventas? ¿Va a seguir siendo este producto el producto estrella? Y el análisis prescriptivo es el qué pasaría. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo hago una promoción en diciembre? O si hago la promoción en enero, o si vendo útiles escolares y me anticipo a hacer una promoción antes de que inicie la temporada escolar. Entonces, dense cuenta que nosotros estamos haciendo preguntas de negocio y vamos a tratar de traducirlas en datos. Y ese es el paso más importante y el paso inicial para hacer una analítica de datos eficiente. Quiero mostrarles unos ejemplos como para que nos demos cuenta que en realidad es un tema intuitivo este tema del análisis de datos. Esta gráfica que estamos viendo acá representa la cantidad de vehículos nuevos vendidos durante diferentes meses del año. Esta información fue tomada de la revista Semana y del RUNT. Lo que tenemos acá en el eje horizontal son diferentes meses del año del 2021, 2022 y a febrero del 2023. Si yo hice la pregunta, ¿cómo han estado las ventas de vehículos para el 2023 comparado con los años anteriores? Yo podría decir que para el periodo de enero-febrero 2021 tenía una cifra de 19.648 vehículos. Febrero 2022, 19.000 y pico también, digamos que eran similares. Y veo que en 2023 hay una caída de 15.700 vehículos. Entonces, sin ser un experto en la materia, solo a través de este gráfico yo puedo declarar que basado en este gráfico, las ventas de vehículos para el periodo enero-febrero del año 2023 cayeron considerablemente respecto a los años anteriores. Y eso es un hecho. Estamos hablando de la realidad representada a través de los datos. Entonces, ese es el análisis descriptivo, poder enunciar situaciones que son visibles únicamente a través de la representación de los datos. De pronto, si yo viera toda una sábana, un archivo de Excel con todos los datos, pues no tendría capacidad de hacer esta conclusión de una manera rápida. Análisis predictivo. Estas dos gráficas que estamos viendo, yo creo que a todos nos pegan y tienen que ver con el tema de la inflación. Inflación anual en la línea azul, inflación de alimentos en la línea amarilla. Nuevamente para los periodos 2020, 2021, 2022. Y aquí podemos hablar entonces de tendencias. Lo que vemos es que la inflación está subiendo o ha subido, digamos, durante estos años y la gráfica está, a pesar de que tiene unas variaciones, vemos que la tendencia es hacia un crecimiento. Si nosotros, sin conocer el 2023, de manera informal nos preguntaran cómo cree usted que va a ser la inflación en el año 2023, de manera, digamos, intuitiva, viendo esta gráfica, uno podría decir que si la tendencia continúa, en el 2023 la inflación va a seguir creciendo, algo que es real, ¿no? Y en este momento se está manifestando. Y ese es el análisis predictivo. También a través de la visualización de datos, yo puedo inferir que las tendencias pueden continuar. Esto obviamente pues tiene unos márgenes de error y involucra también unos procesos matemáticos muy sofisticados, pero lo podemos hacer desde las herramientas que vamos a ver. El ciclo de vida de un proyecto de datos, entonces como para que cerremos esta parte,
Primero, la comprensión del negocio que ya ustedes tienen porque son los dueños del negocio y tienen la experiencia. Comprensión de los datos. ¿Qué datos tenemos? ¿Dónde están mis datos? ¿Están en medio físico? ¿Están en medio digital? Preparación de los datos. ¿Cumplen los criterios de calidad? Los tengo organizados en un único archivo para hacer el análisis. ¿Dónde están? ¿Están perdidos? ¿Están en la nube? ¿Están en un disquete? ¿Están en un CD-ROM? ¿Están guardados en el disco duro de un computador? Entonces, todo ese proceso de la preparación para empezar a hacer la implementación, que es ya cuando nosotros entramos a hacer el análisis de datos formalmente. Si se dan cuenta, es un proceso cíclico. ¿Y esto qué implica? Que nosotros damos respuesta a una pregunta de negocio a través de los datos y probablemente encontremos otras cosas que hagan que esa pregunta se modifique o que crezca en su alcance o que genere otras preguntas y de esta manera sigue siendo un proceso cíclico. Hay que siempre mantenerlo estimulado, hay que hacer el análisis de datos constante porque de esa manera nosotros vamos a aprender acerca de nuestros negocios. Comprensión del negocio, entonces, ¿a qué hace referencia? Enunciar un problema, como les decía, como ¿cómo mejoro mis ventas? Definir una visión. Quiero mejorar mis ventas en una fecha específica y evaluar la situación. ¿Cómo están mis ventas actualmente? ¿Cuáles son los problemas a los que yo me enfrento? De esta manera yo aterrizo mi problemática de negocio para iniciar un proceso de análisis de datos. El establecimiento de los objetivos de la obtención y exploración de los datos va a depender de esta planteamiento de la pregunta de negocio y la generación del plan inicial. Para poder hacer esto, lo que vamos a usar es indicadores clave. Y estos indicadores clave son cifras que nos van a permitir hacer mediciones puntuales sobre nuestro negocio. Y es que hay una máxima, digamos, desde el punto de vista del análisis de datos, que nos dice que lo que nosotros no podemos medir, no lo vamos a poder mejorar. Entonces, estos KPIs precisamente lo que nos hacen es tener cifras en las cuales yo puedo comparar cuáles fueron mis costos en el primer trimestre versus el segundo trimestre o versus el año anterior, cuáles fueron mis ventas, cuál es mi inventario. Esos números son los que vamos a necesitar para construir nuestros tableros y para construir nuestro análisis de datos. Hasta este punto, revisamos teóricamente toda la información que teníamos y vamos a proceder a hacer una demostración de un análisis de datos visual generando un tablero de ventas utilizando la herramienta Excel. Esto lo pueden hacer ustedes. Obviamente, seguramente este material va a estar a disposición de ustedes para que lo puedan ver, adelantar, atrasar y hacerlo paso a paso. Entonces, vamos a empezar. Voy a utilizar un archivo que va a ser entregado a todos ustedes que se llama Dashboard de Ventas. De este archivo Dashboard de Ventas, voy a copiar la totalidad y me voy a ir a un archivo en blanco de Excel y lo voy a pegar. ¿Qué tenemos acá? Y quiero hacer una advertencia. Estos son fundamentalmente datos dummy, como llamamos en la industria, datos inventados. Esto no corresponde a ninguna empresa o fue convertido de manera anónima a estos datos que podemos utilizar sin ningún problema. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Pues vemos diferentes cosas que son de nuestro interés. Y quiero antes que nada hacer una advertencia. Esto tiene una característica y es que los datos están muy bien organizados en lo que denominamos una sábana de datos, con sus columnas y sus filas muy organizaditas. Vemos que la información está completa, las fechas están bien escritas, las unidades de medida, por ejemplo, acá. Y estas son las cosas que nosotros tenemos que vigilar cuando hacemos el tema de la calidad de los datos. Verificar que nuestros datos tengan esos criterios de calidad. Si están desorganizados, que muy seguramente van a estar desorganizados, tomarnos ese trabajo de organizarlos. Y a futuro, eh, incentivar a nuestros colaboradores a que mantengan los datos muy bien organizados para que cuando vayamos a hacer esto que vamos a hacer a continuación, no tengamos el problema de que el dato esté inconsistente, que nos genere un error, etcétera. Entonces aquí tenemos cantidades de venta, tenemos una serie de clientes, categorías de esos productos y productos. Vemos que es una tienda de abarrotes o algo así. Tenemos vinos, quesos, etcétera. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos el total, diferentes subtotales. Este subtotal sería el total, digamos, de las ventas.
tenemos costos unitarios, tanto costos totales, la ganancia expresada como las ventas menos los costos, algún comentario que puede ser de utilidad, digamos, por ejemplo, cuando nosotros estamos registrando nuestro dato, poner este es un muy buen cliente o es un cliente con deudas pendientes, etcétera. Son cosas que nosotros podemos también introducir como datos categóricos para poder filtrar y poder agrupar nuestros clientes. Tenemos aquí un mes y un año. Y lo que vamos entonces a proceder a hacer es que vamos a generar un tablero. ¿El tablero qué es? Es básicamente una forma gráfica de poder, todos estos valores que están aquí en esta sábana de datos, agruparlos y poder visualizarlos para hacer un análisis visual y para poder tener un control general. Entonces vamos a hacer lo que se denomina un tablero de ventas. Lo primero que vamos a hacer para este efecto es que vamos a convertir estos datos en una tabla dinámica. Entonces me voy aquí a insertar tabla dinámica. Vamos a dar los datos. Y tenemos aquí la tabla dinámica. Entonces, una tabla dinámica, ¿qué es? Es básicamente una funcionalidad que utiliza Microsoft Excel para organizar a través de estas plantillas la forma como nosotros vamos a disponer nuestros datos en esta nueva hoja. Entonces, en esta tabla dinámica lo que tenemos es una serie de campos, ¿cierto? Donde están todas las diferentes columnas y aquí tenemos pues los valores y filas. Y lo que vamos a generar inicialmente por acá es una tablita en la que en los valores voy a poner este subtotal 2 y en las filas voy a poner el campo de mes. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Pues vamos a tener la totalidad de nuestras ventas por mes. Ahora, para acompañar esto que vamos a hacer o para empezar a generar el tablero, porque no nos interesa tanto poner pues más tablas dentro de nuestro tablero, sino gráficas. Entonces vamos a insertar aquí una gráfica y mi recomendación es que cuando nosotros estemos viendo cantidades en el tiempo, utilicemos los gráficos de columna. Esto nos va a ayudar, como en el ejemplo de los coches vendidos, de los carros vendidos, a identificar tendencias, ¿cierto? Aquí podemos ver cómo ha sido desde febrero hasta el periodo de enero el ciclo de nuestras ventas, con un pico en octubre, tuvimos unas ventas malas en junio, marzo. Entonces, fíjense que ahí ya nosotros podemos empezar a ver de una manera mucho más intuitiva cómo fue el comportamiento de nuestras ventas. Y ese es el objetivo, finalmente, de la analítica visual. Vamos a construir otra serie de gráficas. Entonces, para eso voy a copiar esta tablita y la voy a pegar aquí abajo. Y lo que quiero cambiar, voy a sacar el mes para hacerlo simplemente, lo saco de la tablita y lo que voy a poner es en las filas la categoría. La categoría vemos que son varias de diferentes alimentos, bebidas, carnes, etc. Aquí lo que yo quiero ver pues es cuáles son las categorías que más se están vendiendo. Vamos nuevamente a insertar un gráfico. Entonces vamos a insertar aquí gráfico recomendado. Y en este caso, cuando vamos a revisar categorías, mi sugerencia es que utilicemos, en vez de columnas, utilicemos las barras. Porque las barras nos van a permitir, digamos, ver las categorías descritas de manera horizontal. Entonces, nuevamente, aquí puedo ver cuáles son los productos que más se venden por categoría. ¿Qué más nos interesaría ver? Entonces, copiemos nuevamente esta tablita. Vamos a ponerla acá. Acuérdense, esto lo estoy haciendo a través de una licencia, digamos, común y corriente de Microsoft Excel. Y esto lo pueden hacer ustedes desde sus computadores sin necesidad, digamos, de utilizar una gran capacidad de cómputo o un computador sofisticado. Simplemente con los computadores que nosotros tenemos lo podemos hacer. Voy a quitar la categoría y lo que voy a poner acá es que voy a poner producto. Y aquí tenemos todos los diferentes productos que son pues muchísimos. Pero también nosotros en Excel tenemos una forma de agrupar los productos o de limitar un poco. Vamos a utilizar un filtro. Para utilizar el filtro me voy a parar acá,
Voy a poner filtro de valor y voy a poner 10 mejores. Y esos 10 mejores me generan un top, el top 10 de los productos que más se están vendiendo. Nuevamente, vamos a utilizar la grafiquita. Como son categorías, sugiero que sean barras. Y aquí tenemos. Entonces vamos a tener nuestro top 10 de productos. Porque no necesariamente, o sea, si nosotros manejamos un portafolio de 40, 50, 60, 600 SKUs, pues tal vez no nos interese verlos todos, sino que simplemente nos va a ser útil ver una porción de estos productos. Entonces tenemos fundamentalmente tres gráficas. Una que nos está mostrando cuáles han sido nuestras ventas durante todo este periodo. Una que nos está mostrando cuáles son las categorías que más se están vendiendo y cuáles son los productos que más se están vendiendo. ¿Esto a qué nos puede ayudar? Por ejemplo, si nosotros vemos que dentro de nuestro top 10 hay un producto que veo que se está como quedando, como que el inventario se me está subiendo un poco, pues puedo tomar la decisión de ya no incorporar más ese producto a mis ventas. O de igual manera, si veo que en el top hay un producto que pasó desapercibido, que de repente es un producto pequeño o que la gente está comprando como complementario, pero se volvió un éxito en ventas, también puedo estoquearme en ese producto. Esto es algo parecido a lo que hizo la empresa que les estaba mencionando. Y fíjense ustedes que lo único que yo estoy haciendo es agrupar mi información y presentarla de una manera gráfica. Esto, por humilde que parezca, es análisis de datos. Es un análisis visual de los datos. Estamos viendo temas de las ventas, pero yo quisiera ver también cómo están mis temas de costos. Entonces, yo podría aquí en esta tablita, voy a sacar la fecha y voy a meter aquí en valores, ojo, porque no lo voy a poner en las filas, sino que lo voy a poner en valores, voy a poner el costo total y voy a traspasar esto de columnas a filas. ¿Y qué tengo acá a continuación? Básicamente, nuestro total de ventas y nuestros costos totales. Y voy a representarlo en una gráfica proporcional. Cuando vamos a tratar proporciones, cuando queremos ver porcentajes, por ejemplo, cuál es el porcentaje de productos que se me han expirado, por ejemplo, cuál es el porcentaje de productos importados dentro de mi portafolio. Cuando voy a representar porcentajes o relaciones, lo mejor es utilizar gráficos circulares. Entonces aquí voy a utilizar un gráfico circular. Nosotros lo conocemos del colegio como tortas, ¿cierto? O pies en inglés, está perfectamente decirlo. Voy a utilizar un anillo. Este anillo es una representación proporcional, muy similar al gráfico de pie, sino que simplemente pues se ve un poquito más elegante. Y esto es un tema clave acá, porque lo que nosotros queremos hacer cuando estamos haciendo ese análisis visual es precisamente que todo se vea bonito, que todo se vea agradable, porque lo vamos a presentar a nuestros superiores, a nuestros clientes, a nuestros socios, etcétera. Entonces aquí yo también puedo cambiar, por ejemplo, estos valores. Aquí en subtotal voy a poner ventas y aquí en esta parte puedo poner costos. Vamos mejorando en nuestra generación del tablero. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta, esto no está muy bien presentado, no es como de muy fácil consumo, y es aquí donde entra a jugar el tema del tablero. Entonces, simplemente lo que yo hago es crear otra hoja, voy a ponerle un fondo uniforme, voy a usar, no sé, este gris, y aquí lo que voy a hacer es crear el tablero de datos. Y el tablero de datos, pues es básicamente como un lienzo donde yo voy a empezar a organizar estas representaciones gráficas. Entonces, tomemos estas gráficas, por ejemplo. Acá voy a escogerla, voy a escoger esta, las copio y las pego. Entonces, ya aquí en nuestro tablero van apareciendo las gráficas. ¿Cuál es el siguiente paso? Empezar a organizar y hacer, digamos, más bonita la información para presentarla. Y aquí es muy clave empezar a pensar en cuadrículas. Fíjense que voy a empezar a organizar mi información como a través, como formando una cuadrícula, ¿cierto? Vamos a darle un poquito más de zoom.
Aquí en la parte inferior derecha pueden alejar y acercar para ver cómo se están disponiendo. Igual si nosotros vamos a trabajar individualmente sobre las gráficas, pues lo podemos hacer alejando como para saber que también están. Entonces, aquí lo que vamos a crear es básicamente nuestro tablero. Y un tablero es una representación gráfica que yo puedo tomarle un pantallazo o lo puedo imprimir en una hoja y lo puedo presentar a nuestros colegas, sean los superiores, sean nuestros clientes, proveedores, donde yo voy a utilizarlo para contar esta información. Entonces, ¿qué sigue? Ya tenemos nuestro tablero fundamentalmente listo. Lo que sigue es empezar, digamos, a ponerle títulos, a mejorarlo acá. Por ejemplo, estos campitos, estos botones que acá los puedo ocultar, ¿cierto? Porque como lo voy a presentar gráficamente, entonces no me interesa mucho eso, ¿cierto? Fíjense cómo la gráfica cogió como una apariencia mucho más bonita. ¿Qué más puedo yo hacer acá? Por ejemplo, en disposición, yo puedo utilizar temas, ¿cierto? Cambiar los temas para que tengan otro color, colores que sean más corporativos. Digamos, si ustedes son estrictos con sus colores corporativos, pueden usar colores corporativos. Si les gusta un color, también lo pueden hacer. Un tema clave en la creación de tableros y en el data storytelling, vamos a verlo más adelante, es utilizar la menor cantidad posible de colores. Si vamos a utilizar diferentes colores, máximo hagamos 3 colores. Si vamos a utilizar un solo color, podemos utilizar pues diferentes gamas o tonos de ese color. Pero lo importante es que no se sature la forma en la que se presenta gráficamente, porque si utilizamos muchos colores, pues eso va a hacer que no se vea tan amable, ¿no? ¿Qué más podemos empezar acá a hacer? Podemos modificar los títulos para que sean más fáciles de entender. Aquí yo podría poner costos versus ventas o ventas versus costos en proporción. Podemos poner ventas por categoría. Podemos poner top 10 productos más vendidos. Entonces aquí ya vemos que está cogiendo una cara mucho más bonita, mucho más presentable, muy diferente a lo que nosotros tenemos acá, que si nosotros enviamos este archivo así, pues bueno, en realidad no es tan fácil de digerir. Aquí si nosotros tenemos todo dentro de una cuadrícula y si nosotros pues quisiéramos poner, por ejemplo, o imprimir esta hoja, pues va a ser mucho más bonito que si lo hacemos a través del archivo Excel crudo como tal. Esto es fundamentalmente un tablero de ventas. Nosotros podríamos incorporar más gráficas, ¿cierto? Eh, Siempre, digamos, si vamos a poner otra gráfica, seguir el patrón de la cuadrícula. Sería otra gráfica aquí a nivel horizontal o por aquí por debajo si lo vamos a presentar de manera vertical. Entonces, esta es la forma como nosotros construimos un tablero de ventas o puede ser también un tablero de costos o puede ser de inventarios, etcétera. A través de Microsoft Excel. Nuevamente, todos estos archivos se los vamos a compartir y la idea es que ustedes pues los trabajen desde su casa. Hay muchísimos recursos también en Internet para que lo puedan ver, pero pues fundamentalmente lo que tenemos aquí es como lo más básico del análisis o de la visualización de los datos. Entonces, yo no necesito una herramienta de visualización de datos para hacerlo. Lo puedo hacer a través de Microsoft Excel. Y si yo fuera a imprimirlo, pues va a quedar en una apariencia mucho más agradable. ¿Qué queda faltando acá? Pues de repente si quieren poner un título, si quieren de pronto cambiar los fondos de las gráficas, etcétera, todo eso se puede trabajar y pues la idea es que cada uno
desde su práctica juegue un poco con eso para que encuentre un formato que sea agradable y que lo repitan para sus informes mensuales, para sus informes semanales, para sus informes trimestrales, etcétera. Entonces, esto a esta parte. Regresando entonces a la demostración, bueno, aquí hay varios temas para las personas que van a recibir esto. Hay algunas preguntas que son las mismas que nosotros estuvimos viendo para que las revisen pues cada uno desde sus casas y hagan la práctica. Donde están pues básicamente lo que hicimos, cuáles son las preguntas, digamos, categorías de producto más vendida, productos que más generan ganancia, etcétera. Todo esto es lo que nosotros podemos hacer a través de ese tablero tan humilde. Ahora vamos a hablar de lo que les mencionaba, que es el data storytelling o contar historias con datos. Al final del día, el objetivo de estos tableros es que nosotros podamos contar o presentar un informe utilizando esos datos como nuestro soporte. El data storytelling es una estrategia de comunicación que se basa en la creación de narrativas gráficas. Conocemos, por ejemplo, el concepto de la infografía como esta que nosotros estamos viendo acá y busca integrar información de recursos progresivos didácticos para facilitar su comprensión y análisis. Es mucho más bonito, es mucho más intuitivo y todos los seres humanos tenemos incorporada esa capacidad de hacer ese análisis visual de los datos. Entendemos temas como, por ejemplo, proporciones, tendencias. Desde que estamos en el jardín infantil y en el colegio nos enseñan a leer esto. Entonces, es la forma más bonita y más eficiente de hacer ese primer análisis para poder contar esas historias. Digamos, si yo voy a hacer una presentación de ventas, si mis socios quieren saber cómo le está yendo a la compañía, a través de estos tableros yo lo puedo hacer y puedo ir contando paso a paso cómo se está haciendo. ¿Cuáles son las reglas o los tips para contar las historias con datos? Primero que todo, simplificar los contenidos, y esto es, pues, no extendernos en el tablero en tener 50, 60, 70 gráficas, sino manejar máximo 6 gráficas. Si nosotros necesitamos entrar a otro tema o hacer un análisis de otra dimensión, por ejemplo, si no quiero ver solo ventas, sino costos, es mejor generar un tablero independiente. Aprovechar el contexto social y cultural. Si estamos, por ejemplo, hablando de una fecha importante o estamos comunicándonos a un cliente que es muy regionalista, pues podemos incorporar estos elementos a nuestro tablero en los colores, en las letras, etcétera. Integra diferentes medios en tu narración. No solo el tablero puede ser parte, digamos, de esto que estamos haciendo. Podemos poner videos, podemos poner infografías, podemos poner, bueno, cantidad de cosas. Combinar la historia con elementos técnicos, que es lo que estamos haciendo aquí, representando las gráficas, hablando de las fuentes de donde provienen estos datos, mostrando de pronto alguna interactividad que tenga esto. El tema de la estrategia interactiva es muy importante. Y a nivel del diseño gráfico, utilizar máximo 3 colores diferentes o 3 tonos del mismo color. Eso es importante porque va a evitar la fatiga visual y la fatiga, y digamos, cuando nosotros estamos contando una historia a través de los datos, la gente nos está escuchando, pero a la vez está siguiendo visualmente el tablero. Entonces, si ellos quieren volver sobre una cifra sin necesidad de preguntarnos, por ejemplo, simplemente van a mirar. Entonces, es importante que se diferencien, pero que se manejen unas escalas de tonos. Vamos a hacer un pequeño recorderis, llamémoslo así, un refresco de cuáles son como esas reglas que tenemos que seguir. Primero, ampliar la curiosidad siempre, fomentar la colaboración y la educación. Recuerden que hay muchísimos recursos en Internet, en YouTube sobre todo. Si ustedes ponen análisis de datos con Excel, análisis de datos con Power BI, ahí les van a aparecer cursos enteros. Utilizar las herramientas adecuadas. No estamos hablando de cosas supremamente sofisticadas. Tomemos decisiones usando datos y nuevamente, volviendo al tema cíclico, hay que monitorear y ajustar, volver, monitorear y ajustar. Voy a hacer una pequeña demostración de otra herramienta que utilizamos mucho, que se denomina Power BI. Power BI es una herramienta, también hace parte de la suite de, de Microsoft. Pueden obtenerla de manera gratuita y de pronto, si la están viendo
y todos los que somos, digamos, familiarizados con temas de Office, vemos que es como una como una especie de PowerPoint. Aquí tenemos un lienzo y tenemos las mismas herramientas, digamos, de diseño de PowerPoint en la vista de informe. Pero si nos vamos a la vista de tabla, en la vista de tabla lo que tenemos es una hoja de cálculo muy similar a Excel. Entonces, yo siempre he dicho que Power BI es como un híbrido o un hijo entre Microsoft Excel y Microsoft PowerPoint, orientado precisamente a temas de representación de inteligencia de negocios. Este es un tablero utilizando la misma base de datos que acabamos de trabajar, donde incorporé básicamente diferentes KPIs que son total ventas, total costos y total ganancia, y algunas gráficas que en este caso tienen la ventaja de ser interactivas. Entonces, por ejemplo, yo podría aquí en ventas por categoría pararme en productos lácteos. Voy a ver las ventas mensuales, qué tanto aportan los productos lácteos, cuál es mi total de ventas, total costos y total ganancia, ¿cierto? Si me paso, por ejemplo, a bebidas, también va a cambiar esa interactividad. Y esto, digamos, es una de las cosas más bonitas de Power BI. ¿Qué otra cosa? Pues ya se dieron cuenta que en Excel yo tuve que pegar mis datos, crear una tabla dinámica, a partir de la tabla dinámica crear los gráficos. Todo esto ya está incorporado aquí en esta vista de informe. Entonces aquí yo puedo generar los diferentes tipos de gráficos y los diferentes campos de datos que yo tengo dentro de mi tabla, los arrastro aquí a estos gráficos. Noten que aquí estoy utilizando los tips que les enseñé acerca del storytelling a través de los datos. Y es que estoy usando diferentes tonos de azul, ¿cierto? Tenemos un azul oscuro, un azul más claro. En todas las diferentes gráficas y en todos los elementos hay distintos tonos de azul. Entonces, ¿eso qué hace? Que no sea cansada la forma como se está representando y adicionalmente, pues que se diferencie. Miren, por ejemplo, este KPI de total ventas y total ganancia tiene el mismo formato, pero total costos le puse un fondo y le cambié la letra para que simplemente se diferencie. Entonces, pues bueno, esto es a nivel de Power BI. Power BI tiene muchísimos, muchísimos recursos también en Internet. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a YouTube, yo puedo buscar Dashboard Ventas o podría buscar Power BI, cursos, y la cantidad de recursos que me van a aparecer es muy, muy, muy grande. Curso completo de Power BI, por ejemplo. Y este es un canal que yo recomiendo mucho que se denomina Dat Data. Dat Data es un canal donde nos enseñan desde la parte más básica hasta las partes más avanzadas. Entonces, fíjese que si hablamos de que no hay un tema de educación, pues ya nosotros derrotamos esa premisa. Ya conocemos los conceptos básicos, sabemos cómo manejar las herramientas que son prácticamente gratuitas, en muchos casos gratuitas, y adicionalmente tenemos un recurso de educación no solo para nosotros, sino para nuestros colaboradores. Para la práctica de Power BI, ustedes pueden descargarlo de este link, es totalmente gratuito. Este archivo dashboard de ventas, que es el que acabamos de ver, se les va a hacer llegar también. Les invito a que lo naveguen, se familiaricen con las funcionalidades, miren la interactividad. Los mismos comandos que vimos, el tema de filtrado, listas, todo eso lo van a tener en Power BI. Y si se hacen un cursito, pues van a quedar, mejor dicho, completamente afinados en el tema de visualización de datos. Nuevamente, la invitación es a revisar estas preguntas, ¿cierto? Aterrizadas a sus diferentes negocios. No olviden que hay muchísimos recursos, ¿cierto? Que les recomiendo acá. Data, súper, súper bueno. Y esto sería todo. Les agradezco muchísimo por su tiempo, por la atención prestada y los invito a que sigan los breaks de transformación de ETB y los diferentes canales institucionales de ETB, donde puedan acceder no solo a esta información, sino a otra información muy útil para todos sus negocios. Muchísimas gracias por su tiempo.